20 años, 20 historias de paz para contar. Cultivar saber. Mi nombre es Julieta Alexandra Palacios Telles, soy licenciada en Ciencias Sociales, tengo una maestría en Educación y actualmente estoy vinculada a la Secretaría de Educación como docente de planta. Viví acá en la localidad de Ciudad Bolívar. Los lazos y las relaciones que uno construye pues, en la localidad me acercan a encontrarme con Juan Carlos Prieto. Por asistente en un primer momento a los toques que empezó a hacer el movimiento, pues me entero de su trabajo. Empieza a haber una necesidad en el movimiento de no solamente el espectáculo o el hecho de hacer conciertos, hay una necesidad de consolidar un proceso pues, más profundo en relación también al contexto social y político que vivía el país en ese momento. 2002 hasta el 2010, a nivel de derechos humanos, el país vivió una de las etapas quizás más difíciles en relación a los líderes sociales, en relación pues, a este contexto de Ciudad Bolívar, de desapariciones, y en ese momento, junto con Claribel Oviedo, quien es la que en su momento lidera y trata de consolidar el ejercicio de los derechos humanos en el movimiento, pues me invita a ser parte de un proceso bien bonito y bien interesante que es la sistematización de experiencias, un enfoque investigativo que incluso pues surge en América Latina, donde las comunidades son las que construyen un saber y un conocimiento en relación a la reflexión de su práctica. Entonces ahí empezamos a planear esta metodología investigativa para ver qué de ese 2002, 2008, qué había pasado en el movimiento, qué saberes se habían construido hasta ese momento y cuáles eran las proyecciones que tenía el movimiento como organización. Primero, consolidar lo conceptual, pero también desde lo metodológico. Realizamos unas planeaciones de encuentros con las bandas de ese momento, empezamos a hacer un ejercicio muy, muy interesante. Había como una distancia, ¿sí? Las bandas pues se conocían, hablaban, pero no se había pensado qué pasaba en el movimiento, cuáles eran esos saberes, cuáles eran esos aprendizajes que se había tenido como banda y cuál era como esa línea de tiempo que hasta su momento habían construido en el movimiento rock. Empezamos a organizar una serie de encuentros, más o menos cada 8 días, cada 15 días. En un principio fue algo complicado, de hecho al interior había como un miedo, ¿no? Los chicos pues rudos no van a querer hacer este ejercicio porque había que hacer recortes, dibujar, construir líneas de tiempo, hablarse entre ellos y pues en algún momento pues había miedo de que las bandas reaccionaran de manera negativa, pero pues al contrario, las bandas reaccionaron de manera muy, muy positiva y fue muy interesante ver a las bandas de ese momento pues hacer ejercicios que se pensaba que no iban a hacer y ayudó mucho al proceso de consolidación del componente social. Entonces habían unos porcentajes, ya no solamente se calificaba a las bandas por su componente artístico, sino había otro porcentaje de entrevista y también de participar en diferentes eventos de carácter social donde era importante en el proceso de evaluación de quién iba a estar en la presentación del festival. Movimiento Rock, Colombia.